¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos entre la filosofía que encuentras en el occidente con la del oriente? Fíjate que me gusta mucho que hablas de filosofías, ¿no? Porque al final detrás de las religiones hay filosofías, entendiendo las filosofías como formas o propuestas o guías que nos ayudan a construir una respuesta a la gran pregunta del ser humano que se hace todos los días consciente o inconscientemente de cómo vamos a vivir, cómo debemos de vivir. Durante mucho tiempo Occidente estuvo aislado, Oriente estuvo de alguna manera también aislado. Creo que influenció antes Occidente a Oriente que Oriente a Occidente. Sí. Pero a partir de la globalización, concretamente a partir del crecimiento de las tecnologías, la caída del muro de Berlín, el acceso que hoy tenemos gracias a las redes sociales, a Netflix, al Internet, creo que se ha abierto una brecha en donde todos tenemos acceso a cosas que nuestros papás y nuestros abuelos no tuvieron, ¿no? Hoy es muy fácil decir, bueno, aquí en México somos muy católicos, o la gran mayoría de las personas son católicas. Bueno, sí, en el contexto que durante mucho tiempo, o nuestros papás, nuestros abuelos, ese 70 y tantos % de población que es católica, no tuvo acceso a otras alternativas. Esto no es ni bueno ni malo. Al final creo yo que los sistemas de creencias, las religiones son formas de lenguaje o son lenguajes con los cuales nos tratamos de aproximar a una realidad que va más allá de lo inminente, es decir, una suerte de realidad trascendental. Y lo que hoy tenemos, afortunadamente creo yo, es la posibilidad de conocer otras formas de aproximarnos a lo trascendente, ¿no? Que pueden ser útiles. Yo no soy adepto a decir hay que ser ahora sí que de un equipo o del otro. Claro. Creo que ayuda mucho simplemente el abrirnos y el conocer. Ahora, concretamente me preguntas cuáles son las diferencias concretas, específicas en el contexto de las religiones de Occidente, y con esto voy a tratar de cerrarlas en el cristianismo. Sí. Pero no solo el cristianismo, sino que el cristianismo está muy vinculado con las famosas religiones abrahámicas, que es el judaísmo y el islam. Okay. Y aunque son de Medio Oriente, son las religiones que están más posicionadas, por decirlo así, en Occidente. Entonces, estas religiones son monoteístas y tienen una visión de la realidad que tiene que ver con el mundo del progreso. De hecho, en Occidente, una de las grandes características del Occidente es que se ha construido a través de la modernidad la idea de progreso. Y ese progreso está muy construido o muy instituido desde esa base religiosa o desde esa base de sistemas de creencias en donde creemos que hay un origen y hay un fin. Queremos ir al cielo, ¿no? O queremos que regrese el Mesías, los judíos, o queremos que en algún momento podamos estar, de acuerdo al Islam, también en una suerte de cielo. O sea, hay una idea de un punto final en donde nos estamos dirigiendo. Y esto impulsa mucho esta idea de progreso, que ha sido bueno para las sociedades, pero también que llega a ser en algún momento, no quiero decir tóxico, pero que puede llegar en un momento a convertirse en un peso fuerte sobre nosotros. Sí. Oriente tiene una idea diferente de la postura espiritual, ¿no? Reencarnación. Tiene una suerte más que de una línea de punto A al punto B, tiene algo más similar a un círculo, ¿no? A ciclos. Y en ese sentido es más fácil estar en el presente. ¿Por qué? Porque en la línea del progreso hay un pasado, un presente y un futuro muy claro, y estamos orientados a tratar de construir un futuro. Te repito, tiene muchas cosas buenas, pero espiritualmente hablando, o sea, materialmente esa lógica es tan buena que incluso en los países de Oriente lo han adoptado. O sea, los sistemas económicos, políticos en Oriente también tienen esta lógica de progreso. Ok, ¿cómo? De progreso. China, Japón, todos estos países están inmersos en el sistema capitalista. Ajá. Y el sistema capitalista está construido desde esta idea también de progreso. Ajá. Es decir, un presente en donde yo invierto lo que tengo que generar para que en un futuro las cosas sucedan. Sí. En términos materiales es muy útil, es muy valioso. En términos espirituales a veces puede ser muy desgastante. Y puede en algún momento tener una noción que puede ser muy cansada para los seres humanos, que puede ser muy desgastante. Para nosotros en Occidente, creo que las religiones de Oriente nos abren una puerta a una posibilidad de espiritualmente poder ver las cosas de un enfoque diferente.
un enfoque en donde podemos estar más en el presente, en donde podemos preocuparnos un poco menos por el progreso y más en el reconocimiento, o más bien estar en el reconocimiento de lo que ya es, de lo que ya soy, y encontrar cierta satisfacción ahí. El progreso te dice, no estés satisfecho con lo de hoy. Puedes tener el dinero que quieras tener y el mundo del progreso te va a decir, hay más. Puedes ser una buena persona, pero el mundo del progreso y estas religiones tradicionales te van a decir, pero puedes ser todavía más santo, pero te está faltando esto, pero tienes que ir a confesarte porque acuérdate que hiciste esto o lo otro. Sí, digo yo la forma que lo he al menos racionalizado, porque a mí me gusta mucho el tema y digo, ya he hablado de esto en otros podcasts. Yo nunca como que no pude encajar, vaya, con la religión católica. O sea, yo me acuerdo estar, antes de hacer mi primera comunión, que estaban así con la hostia y me dice mi mamá, ahí está Jesús. Y yo nada más me acuerdo decirle, según esto, me dijo, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Y yo, no, nada. O sea, como me eché para atrás, vaya, porque no entendía mucho de lo... O sea, había ciertas ideas que decía, pues como que no encajan, vaya, con lo que yo estoy pensando. Entonces me adentré mucho en lo del budismo, y a mí lo que me gustaba del budismo específicamente es que no te estaban tratando de controlar, que para mí eso era como que lo que me hacía echarme para atrás, ¿no? De que te decían, no, pues es que tú eres el pecador. Y en el budismo me gustaba mucho que yo lo vi como una filosofía de vida, o sea, una forma de pensar, no necesariamente que te están diciendo, tienes que pensar así, es nada más, esta es la forma que nosotros pensamos y tú utilízala, y si te gusta, ya la aplicas en tu vida, y si no, pues medio la sueltas, ¿no? Pero la conclusión a la que yo llegué, teniendo conversaciones con otros amigos, es que con las religiones orientales te están dando más que nada como herramientas para reducir el sufrimiento humano, ¿verdad? Porque en tu vida vas a tener problemas, vas a tener dolores, vas a tener angustias, todo esto, pero el budismo te está diciendo, estas son las soluciones para más o menos bajarle a tu dolor, ¿no? Y con el catolicismo y el cristianismo lo que yo veía era mucho que te decían, es que tú eres malo, eres un pecador, ¿no? Entonces en vez de darte como las soluciones, ponían mucho énfasis en que tú eres el problema, ¿no? Y que eres malo. Entonces yo por eso terminé yéndome más como que por estas religiones. Entonces todo esto que te estoy diciendo me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar de este tipo de religiones, ya sea el hinduismo, el taoísmo, para reducir un poquito el sufrimiento en nuestro día a día? No significa que la tengamos que adoptar como una religión o una filosofía de vida, nada más estoy diciendo como herramientas, digamos la meditación, ¿no? Sí, fíjate que me gustó por eso desde el principio mucho que hablaste de filosofías de vida, ¿no? Porque creo que queda mucho más claro en las religiones orientales que en las cristianas, que tiene que ver más conmigo como ser humano y con las formas que tengo de aproximarme a la realidad que con un Dios. Exacto. Es decir, en las religiones occidentales la idea de Dios como un ser específico, único, de hecho se les conocen estas religiones como monoteístas, es decir, hay un Dios que es como una suerte de persona real y demás, genera un peso que puede ser abrumador, ¿no? En las religiones orientales esto es distinto. Por ejemplo, concretamente el budismo, de hecho se considera un sistema de creencias no teísta, es decir, no te plantea la idea de un Dios concreto o específico, sino que más bien es un sistema de creencias que te permite de alguna manera construir hacia el desarrollo de tu propio ser. Sí, de hecho sí hay un objetivo final dentro del budismo que es el famoso nirvana, pero es un estado de tu propio ser, no es un cielo específico, no es que vas a ir a estar con alguna suerte de Dios, sino es un estado de tu propio ser. En el caso del taoísmo, la palabra Tao significa el camino, ¿no? Significa de alguna manera una suerte de ideal, una suerte de horizonte hacia el cual tú te estás dirigiendo. Y en la medida de que tú te estás dirigiendo ahí, tu vida se convierte en un camino. Y en ese camino, tú de alguna manera te conviertes o eres el Tao, ¿no? En proceso de construcción, en proceso de desarrollo, en proceso de dirigirte a ese ideal, a ese horizonte como ideal.
En el caso del hinduismo, aunque muchos dicen es que tienen muchísimos dioses y entonces esto ¿qué es? La realidad es que cuando te aproximas al hinduismo de una manera más seria y no solo desde lo que, pues ahora sí que tu tía cristiana o católica te dice que esto es ídolos o lo que sea, te das cuenta que para ellos mismos hay una interpretación muy clara de decir los dioses, los múltiples dioses que tenemos no son más que figuras de lenguaje que están tratando de aproximarnos a una realidad que nos supera. Sí. Entonces, los distintos dioses no son o nos sirven como un lenguaje para tratar de aproximarnos a esas realidades. Son como símbolos, ¿no? Son como símbolos, exactamente. O sea, si en algún momento tú les dices a ellos, oye, tú crees en muchos dioses. No, yo creo en la representación múltiple de una realidad trascendente. Y en esa representación múltiple voy encontrando herramientas de cómo poder otra vez aproximarnos a lo trascendente. Yo creo que una cosa que es sumamente importante cada vez que nos aproximamos al tema de las religiones es entender que siempre que hablamos de sistemas de creencias estamos aproximándonos a algo que va más allá de los límites de nuestra propia racionalidad. Sí, definitivamente. Y desde ahí importan mucho el tema de los símbolos, pero no solo importa el tema de los símbolos, sino importa también el cómo nosotros los interpretamos. Yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo, del judaísmo, del islam, no es el cristianismo, el judaísmo o el islam, sino la interpretación que como seres humanos le hemos dado a esas cosas. Y eso sucede en todas partes. Sucede en todas partes. Lo único es que bajo estas mismas líneas de progreso que están instauradas en el seno de estos sistemas de creencias, las religiones organizadas que existen alrededor de estos sistemas de creencias como el cristianismo, el islam o el judaísmo tienen objetivos o metas como concretas, específicas, que a veces llevan a, va a sonar feo a lo mejor lo que voy a decir, pero manipular los textos sagrados, las narrativas, en función de que tratan de alcanzar ciertos objetivos. Es decir, como yo creo que el objetivo que Dios tiene para con nosotros es que todas las personas se vuelvan cristianas, entonces construye un sistema muy cuadrado a veces de leyes, de estructuras, de normas, incluso de dinero de por medio, en donde se vuelven estructuras cada vez menos espirituales y cada vez más materiales. Ahora, ¿ese es problema de la filosofía cristiana como filosofía? No. Es problema de la construcción humana religiosa que hemos girado alrededor de eso.